Matías Mosteirín, director de KS Films. KS produjo Relatos Salvajes, El Clan, El Eternauta, División Palermo. Voy a decir algo que te va a resultar irresistible. Compramos los derechos del Eternauta. Relatos Salvajes es la película más vista de la historia del cine argentino. Hubo un incidente en Ushuaia que han encontrado a Leo DiCaprio en un hotel de casualidad. Dijo, Oscar, hacer El Eternauta es imposible. Es imposible técnicamente, es imposible presupuestariamente. Fue vista por más de 30 millones de personas. ¿Las marcas pagaban por estar? Sí. Porque la marca también me empatizaba. Digo, mirá esa. O sea, ¿cómo funciona? Netflix nos dijo, ustedes tienen los derechos de algo que a nosotros nos interesa transformar en una serie. ¿Cuánto vale para hacer una película con buenos actores reconocidos en Argentina? Unos 3, 4 millones de dólares. ¿Cómo hacen para grabar en todas esas calles? O sea, ¿qué frena la calle? ¿Cómo es el proceso de sacar una película? ¿Es importante que siga estando el Inca? ¿Las plataformas se comen al cine o cuál es el futuro del cine? Mi sueño es encontrar historias más como El Eternauta. Hay cosas más argentinas, el habla, los chistes, el humor, en un momento en el que se busca dividir tanto a la sociedad. Bueno, el nadie se salva solo. Poder generar la mística como la generamos en Relatos Salvajes, en El Clan, en División Palermo, en todo lo que hacemos. La Fábrica Podcast. Creando valor. Bienvenido a La Fábrica Matías Mosteirín, director de KS Films. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias, encantado, muy contento de estar Pará. acá, asustadísimo, pero muy contento. Pará, antes de arrancar, porque es importante, ¿cuáles son las series y películas más famosas de KS? Porque con eso es como que ya no hace falta ni presentarte. KS produjo Tiempo de Valientes, Relatos Salvajes, El Clan, El Último Elvis, El Ángel de Luis Ortega, en plataformas El Eternauta, División Palermo, las dos temporadas del Reino, El Fin del Amor 2, El Fin del Amor 1 y 2, la serie de Lali. Tranqui. Tiene el mejor trabajo del mundo, básicamente. Tenemos una buena filmografía. Hicimos además muchos servicios de producción, o sea, somos la productora que hizo acá en Argentina, por ejemplo, Focus, esa película con Will Smith y Margot Robbie, que a esta altura ya se vio muchísimo. Fuimos la empresa que hizo El Renacido, ¿en serio? el final, en realidad la última parte del Renacido, la película de Leo DiCaprio. Leo DiCaprio y Tom Hardy, que dirigió Iñárritu. Es una película que se rodó casi enteramente en Canadá y cuando estaban por terminar se empezaron a quedar sin nieve, entonces vinieron a filmar a Ushuaia. Lo mismo nos pasó con... Que termina ganando un Oscar por esa película. Sí, estuvieron... ¿Se acuerdan que en ese momento hubo de hecho un incidente en Ushuaia que era que habían encontrado a Leo DiCaprio en un hotel de casualidad? No se acuerdan. Sí, obvio. Estaba filmando eso y no se podía saber. Estábamos filmando eso con Leo DiCaprio, que iba a comer centollas todo el tiempo, todas las noches al mismo lugar, capo total. ¿Buena onda él? Muy buena onda, muy buena onda. Y un desafío porque tuvimos que reproducir un río que, o sea, ellos estuvieron en Canadá filmando en un río que tenía determinadas características y tuvimos que buscar uno igual. Encontramos uno bastante parecido, pero no era exactamente igual, entonces se modificó el curso del río para que tuviese ustedes modificaron el curso de un río para que tuviese la misma forma. Sí, así dicho, suena espantoso. Todos los ambientalistas van a decir. Pero después volvió a la normalidad. Pero sí, de hecho, el asistente de dirección de esa película era uno de los mejores asistentes de dirección del mundo, un tipo que se llama Adam Somner, que hoy es además asistente de dirección, un gran productor ejecutivo de grandes proyectos. Y me acuerdo que una noche teníamos que filmar, o sea, eran varios días que se filmaba en un lugar específico, y una noche empezó a subir el agua y ese curso que habíamos logrado del río se empezó a desarmar. Entonces nos vinieron a ver y nos dijeron, che, se está desarmando el set. Y entramos en crisis y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y tenemos que avisar al asistente de dirección que está pasando esto, que mañana no va a tener set. Y
una producción, o sea... Leo estaba comiendo centolla mientras. Gigantesca, Leo estaba durmiendo, Tom Hardy también, y nos dijeron, no, ¿cómo vamos a despertar a Adam Sandler? Pero tienes que saber, si nosotros ya sabemos que está pasando esto que es trágico, pues todo es trágico en nuestro mundo, y adquiere dimensiones, y nos dijeron, no, Adam se lo deja descansar hasta mañana, y ahí vemos qué hacemos con el problema, y así fue, efectivamente. ¿Qué pasó? Construimos con mucho empeño y mucho ingenio argentino, que seguramente esta charla pueda tener que ver mucho con eso. Construimos un puente de hielo. Perdón, acercale un poquito el micrófono, Pedrito. Y construimos un puente de hielo y una especie de dique y volvimos a contener el agua. Impresionante. Pero construimos, ¿en cuánto tiempo? Fue en horas, fue récord y de noche. Sí, una constructora más una productora, ¿no? No, fue una locura. Es que los técnicos argentinos son maravillosos. O sea, el técnico de cine argentino logra proezas. Cada vez que hicimos servicios de producción, hicimos después un servicio muy grande que fue un western para una gran productora francesa, Lucky Luke, con Jean Dujardin, que es el actor que después hizo, ¿se acuerdan del artista? Una gran figura francesa. Construimos un pueblo, y eso fueron como 10 semanas de rodaje. Después, y siempre los servicios de producción realmente tuvimos mucha suerte porque se van de Argentina elogiando sobre todo no solamente la solvencia profesional y el talento, sino la pasión a la hora de trabajar. Tomo un punto que es, nosotros a veces tenemos fábricas y producimos para nuestras marcas propias y a veces hacemos para terceros. Cuando vos decís hacemos servicio es que vos usás tus herramientas, tu productora, para hacerle a otro con su marca, con su producto. O sea, exactamente, o sea, vos como productor, normalmente lo que tenés es la propiedad intelectual del proyecto y sos quien toma las decisiones económicas y artísticas sobre el proyecto. En algunos casos, a veces nosotros también somos quienes contratamos a servicios de producción de terceros, cuando en general sucede cuando tenés que filmar en otro país y acudís a una tercera empresa a la que le contratás con un presupuesto determinado para hacer un proyecto. Esa empresa, o nosotros en este caso, no teníamos incidencia en decisiones artísticas, ni ninguna participación en la propiedad intelectual de la película o de la serie, depende del caso, y lo que haces es seguir como las instrucciones y estar solamente en la ejecución de la producción, digamos. Mati, ¿cómo nace una de las productoras más importantes de Argentina entonces? KS es una compañía que fundan en su momento Hugo Sigman y Oscar Kramer. La K son las iniciales de los dos apellidos, Kramer, Sigman. Oscar y Hugo. Oscar fue un gran productor argentino, antes de KS, productor de películas como La Historia Oficial o La Peste de Luis Puenzo. Un tipo de una trayectoria y un prestigio enorme, tanto a nivel local como internacional, un artista de la producción. Y se conoce con Hugo, si no me equivoco, en Kamchatka. Oscar era el productor de Kamchatka y Hugo participó como productor asociado en ese proyecto. Se hicieron muy amigos y en el 2005-2006 deciden fundar KS. Hugo había participado de otros proyectos. De hecho, yo lo conocí a Hugo porque él había participado también como productor asociado en La Ciénaga, que es una película en la que yo fui asistente del productor, digamos, y de Lita Stantic, y también había estado asociado en Plata Quemada, la película de Marcelo Piñeiro, junto a Cuatro Cabezas, que es una productora donde yo también trabajé, o sea que todos un poco nos conocíamos de antes. Yo había trabajado con Oscar en varias películas
y en el 2006 deciden fundar KS Films. Antes de que yo me incorpore a KS, producen... ¿Qué fue en qué año? Yo me incorporo en el 2007. Okay. Cuando yo entro a KS, ellos ya habían producido 3 películas que me parece que marcan como muy bien la identidad de la productora en su conjunto, que son Tiempo de Valientes, de Damián Cifrón, segunda película de Damián Cifrón, El Perro, de Carlos Sorín, que Carlos venía de hacer Historias Mínimas y producen El Perro, que es una película que tiene una muy buena performance acá en Argentina y además es muy exitosa internacionalmente en términos de ventas. Es una película que tuvo un gran box office, una gran taquilla en Japón, por ejemplo, o en Francia. Y además es una película que les gustaba muchísimo. Y Crónica de una fuga de Adrián Caetano, con Pablo Echarri y Rodrigo de la Serna. Adrián venía, yo había hecho con Adrián Bolivia y Un oso rojo. Y produjeron esta película. Yo en esa época estaba viviendo en España. Y cuando yo me incorporo a KS también habían hecho El Camino de San Diego, Carlos Sorín y El pasado de Héctor Babenco. Entonces, y lo conocía. Pero ¿cuál es la identidad? O sea, esa que vos decís, como que te marca. Bueno, cuando hablo de esas 3 películas, y quizás no de las 5, es porque son 3 películas creo que las 3 en su género, porque es muy distinto hablar de una película que relata un hecho histórico, además con un potente contenido político y una radiografía social y cultural tan profunda como Crónica de una fuga, comparada con una comedia como Tiempo de Valientes. Pero creo que las 2 tienen en común la mirada de un autor. Las 3 tienen en común la mirada de un autor, Sorín, Caetano, Cifrón, cada uno con una gran impronta y mucha personalidad artística. Calidad en la realización, evidentemente un gran cuidado en los 3 casos de los procesos para lograr un producto de la más alta excelencia posible. No, es redundante, un producto de excelencia. Originalidad de las ideas, ingenio. Creo que siempre es una productora que siempre busca ideas ingeniosas, originales, novedosas. Creo que en estos 3 casos sucede lo mismo. Son 3 películas que no se parecen a ninguna otra. Si uno se pone a pensar, Tiempo de Valientes, si bien es un homenaje a las buddy movies, es una franquicia en sí misma. Y también una gran factura. Creo que es una productora que busca brindarle al espectador un producto que se reconozca por su calidad. Entonces, sustancia en los contenidos. A mí no me gusta la palabra mensaje. ¿Por qué no te gusta? Me gusta hablar de... Porque creo que el cine no es vehículo de mensajes. ¿No? Creo que es un lenguaje y que no, cuando hablo de mensaje siento que hay algo más instrumental, digamos, y me parece que el cine es un lenguaje, que es un medio de comunicación muy poderoso, que tiene la particularidad única de combinar al campo artístico con el campo industrial. De hecho, tipo, el campo industrial, o sea, alguno dice, che, ¿y por qué invitan desde la fábrica al creador del Eternauta? Porque justamente es una industria... Pésima idea. Una gran idea. Pero digo, nosotros no habíamos traído a nadie de la industria audiovisual y es una recontra industria. O sea, hablame un toque de la industria audiovisual, o sea, en números. O sea, ¿cuánto empleo genera? Divisas. Digo, ustedes están asociados en una cámara. O sea, la industria audiovisual es recontra relevante para nuestro país. Sí, a ver, es una de las grandes industrias del mundo y del siglo XX, del siglo XXI, evidentemente, y que además
está demostrando una gran capacidad de evolución, ¿no? O sea, uno no puede pensar en el cine sin vincularlo con la revolución industrial, no puede pensar en el cine argentino sin vincularlo con la industrialización de la Argentina. Si pensás en cuáles son las cinematografías más poderosas y más sólidas de Latinoamérica, son la mexicana, la brasilera y la argentina, que tiene que ver justamente con la industrialización de estos países. El resto de los países latinoamericanos también tienen cinematografía, pero no tan sólidas y tan vastas como la Argentina. Con ese nivel, ¿te referís al nivel tecnológico que tienen las productoras o también te referís al nivel actoral? Me refiero al universo de recursos que pasa por actores, técnicos, herramientas, es decir, bienes de capital, bienes de uso, proveedores, y me refiero a una economía en relación a lo cinematográfico y también a una dimensión comercial. O sea, el cine en Argentina tiene una gran historia y hay una gran producción, además. Somos un país que tiene muchas películas producidas y grandes artistas. ¿Qué caracterización haces? Digamos, destacaste en América al menos, bueno, sacando de Estados Unidos, o mejor dicho, Latinoamérica, México, Brasil y Argentina. ¿Qué caracterización haces de los tres países en esta industria? Bueno, hay una diferencia entre México y Brasil respecto a Argentina, que es que son países que tuvieron industrias televisivas mucho más, y las siguen teniendo, mucho más fuertes y en volumen grandes que la Argentina, que igualmente fue y sigue siendo muy importante, pero demográficamente Brasil y México evidentemente son mercados mucho más grandes y eso hizo que tuviesen grandes cadenas de televisión. Brasil sigue teniendo a una O Globo que compite todavía hoy en la generación de contenidos y en la generación de audiencias y en el manejo de un mercado interno muy grande, con las grandes plataformas, de un modo que no están compitiendo los canales de televisión en el resto de los países. Ahí veo una gran diferencia. Brasil tiene su propio Star System y es muy potente. ¿Qué es Star System? Star System es el Sistema de estrellas. El sistema de estrellas de actores y actrices que son conocidos por el público y que mueven comercialmente a una industria. Vos tenés en la industria del cine lo que uno llama los crowd pushers, que son los actores y las actrices que Darín, por ejemplo, en Argentina. Que llevan espectadores, que mueven el mercado, que convocan gente solamente por su nombre, que tiene que ver en general con sus virtudes actorales, con el nivel de carisma, con sus cualidades y su capacidad interpretativa y demás, pero también con cierta fidelización que logran en el público, que reconoce en ellos una cierta coherencia o patrón de elecciones. La gente en general sigue a un determinado actor o actriz, no solamente porque considera... De hecho, tipo, vos estás en una plataforma como Netflix y estás scrolleando y por ahí te llama la atención una peli, pero si no ves un actor que reconoces, decís, esto va a estar medio. O sea, como que yo me doy cuenta que en la búsqueda el actor muchas veces es muy importante en el clip. Es muy importante y Argentina tuvo grandes actores y actrices y muchos fueron empujados por la televisión. Hace poco escuché algunas declaraciones de un gran productor de teatro que es Carlos Rottenberg, que decía que el teatro tiene que preocuparse en este momento porque la disminución en la producción de ficción de parte de los canales de televisión abierta está haciendo que se genere justamente menos Star System, es decir, que tengamos menos generación, menos
aparición de personas que son conocidas masivamente, que son después las que uno va a ver también al teatro. La masividad en los actores y las actrices en general estuvo dada por la televisión abierta y la producción de ficción en la televisión abierta, y eso en este momento está evidentemente en crisis. Yendo más a lo personal, quería preguntarte, en el 2007, cuando vos entraste a la empresa ya como director, y en base a eso también preguntarte cuál es el trabajo de un director. ¿Cómo lo podrías explicar? No, ojo, porque ahí se genera una confusión. O sea, yo soy el director de la empresa, pero no soy director de películas. Ok. Y en el cine, cuando hablamos de director, hablamos de los directores de las películas. Yo no entré como director, yo entré como asistente de Oscar Kramer. O como asistente o como mano derecha de Oscar Kramer. Y yo con Oscar había hecho 3 películas y teníamos una gran relación. Volvía en aquel momento de vivir 3 años, estuve viviendo 3 años en España, durante los cuales produje publicidad. Y cuando llegué a Argentina, Oscar me convocó y me dijo que se había asociado con Hugo y que quería que me sumase a la productora. Y yo le dije en ese momento que no quería, que quería armar un proyecto propio. Estaba de hecho trabajando sobre esa posibilidad. Y entonces Oscar me dijo, te voy a decir algo que te va a resultar irresistible. Y entonces le dije, ¿qué? Estábamos en un bar y me dijo, compramos los derechos del Eternauta. Eso fue 2007. Estás cargando. O sea, ¿te convocó en el 2007 con eso? Sí. Y entonces yo le dije que me parecía una idea pésima. ¿Por qué? ¿La viste? La viste. Y le dije, Oscar, ¿en serio me estás diciendo? Y me dijo, sí. Y le dije, Oscar, hacer el Eternauta es imposible. Es imposible técnicamente, es imposible presupuestariamente. Me parece una idea malísima, me parece aburrido. Hacer ciencia ficción en Argentina me parece una locura. No tenemos los medios técnicos, no tenemos... para mí no es un plan posible. Sería pasarme un montón de años intentando hacer algo sin poder lograrlo. Y entonces me dijo, bueno, vos te ocupás me hizo una propuesta alternativa, digamos, de distribución de tareas. Y me dijo, yo sigo con el Eternauta y quedamos en que probábamos durante un tiempo. Y así, de hecho, empezamos y ahí fue cuando enseguida apareció Lucky Luke, que fue un proyecto que a mí me entusiasmó mucho, que es este western del que les hablaba hace un rato. Y empezamos a trabajar juntos. En el 2010, Oscar... en el 2010 no, perdón, en el 2009, y pido disculpas si a lo largo de esta entrevista igual fallo en alguna fecha o cosas así, porque me pasa a menudo. A Oscar le diagnosticaron una enfermedad muy grave y murió en el 2010. Sí. Fue una pérdida durísima para todos nosotros, para la compañía, por supuesto, para el cine argentino. Y desde ese momento, o sea, cuando estábamos con varios proyectos en curso, algunos en rodaje, en postproducción y demás, y Hugo tomó la decisión de seguir adelante con la productora y creo que de forma interina, a mí me tocó, o momentánea, a mí me tocó hacerme cargo de la dirección de la empresa. Eras Scaloni, o sea, nos fuimos o sea, eras como interino y después saliste campeón del mundo. Un poco, ¿y qué significa eso, hacerte cargo? Ojo, yo tenía... O sea, gozaba de bastante reputación, ¿eh? Cuando entré en KS había hecho ya muchas cosas, tenía un nombre en el medio y
yo mismo me tenía mucha fe. Con Hugo no nos conocíamos bien, nos conocíamos a través de Oscar y habíamos tenido reuniones habituales y demás, teníamos una buena relación, pero nos fuimos conociendo después, trabajando y entendiendo esa nueva realidad a la que nos exponíamos. Y creo que los dos nos fuimos de algún modo eligiendo. Después, en esa época, creo que nos tocó estrenar una película, nos tocó editar otra. Nos conocimos trabajando. Nosotros tuvimos a Hugo acá en la fábrica, hicimos toda una nota de él de la parte más farma. De hecho, al final medio que metió la puntita del cine y dijo que quería, digamos, su sueño era ganar un Oscar. Sí. Le mandamos un abrazo. Primero que van a ir por ese, pero, digamos, ¿cómo es Hugo trabajando? ¿Cómo es Hugo, digamos, cómo es tu vinculación con él? ¿Se mete, no se mete? Digo, para el que no lo conoce, es el creador junto a su mujer de un grupo enorme que es Insud y de los cuales KIS es parte del grupo. ¿Cómo es ese vínculo? Mirá, el motivo por el cual yo hoy siento que elegí trabajar en KIS y, o sea, que decidí quedarme en KIS y que hice de KIS mi proyecto de vida y el motivo por el cual estoy en la productora después de tantos años es porque, desde lo personal, obviamente, es por el privilegio de trabajar con un tipo como Hugo. El Hugo es realmente el productor que está detrás de todos los proyectos todos los días. Es una persona que cuida y supervisa y participa y se implica en absolutamente todas las decisiones y todos los procesos de la productora. Es alguien que no deja de aprender ni un solo día. Yo conocí a un Hugo cuando empezamos en aquel momento que tenía, evidentemente tenía muchísima experiencia en muchísimos negocios y en muchísimos campos industriales y un impulso normal y natural por tratar de aplicar muchas recetas al universo cinematográfico y al negocio cinematográfico y a la producción cinematográfica. Vi a lo largo del tiempo a un tipo con la libertad y la capacidad y la seguridad en sí mismo como para poder desprenderse de muchas certezas y de muchas recetas y escuchar y aprender y observar y sacar nuevas conclusiones y generar nuevas herramientas entender. Un día me dijo, este es un negocio de personas, entender el valor del capital humano y la verdad es que yo tuve la suerte desde aquel momento, desde el 2007 a hoy, que ya son ¿cuántos años? 8 años. Ah, no, claro. 23. No, estoy diciendo cualquier cosa. 2017 17. 2025. Hagamos la cuenta. Son 18. Muchachos, 18. Pensé que me confundí con 2007. No, son 18 años. Gracias. Vi como a Hugo convertirse en un productor, o sea, realmente en un productor cabal, talentoso, con una visión impresionante, con una capacidad de anticipación única, con un respeto por los demás notable, con una capacidad de asombro y de disfrute única, con un compromiso con la productora como proyecto artístico, humano, profesional, consciente de la importancia que la productora podía tener y de la relevancia y del impacto que podía tener en el ecosistema
audiovisual argentino, yo creo con humildad que Cayese realmente hizo una diferencia muy grande, que hubo un propósito que todos tuvimos en la productora, porque realmente somos un equipo y pensamos las cosas muy de ese modo. Siempre tenemos la meta y siempre nos planteamos que tenemos que poder mirar atrás y pensar que las cosas fueron diferentes gracias a la existencia de la productora, que realmente marcamos una diferencia. ¿Es ese? O sea, para ustedes el propósito central de la productora, o si tenés que medir, más allá de que después quiero ver los números de KS hoy en empleo y otro, es marcar la diferencia, o sea, es que cambie. Absolutamente, sí, o sea, venir a aportar algo que de otro modo no sucedería. Nosotros tuvimos durante muchos años, pensá que entre Relatos Salvajes y El Clan, Relatos Salvajes es la película más vista en salas de cine de la historia del cine argentino. Antes de eso habían sido las películas de Fabio, y hizo 4 millones de espectadores solamente en Argentina y otros tantos millones internacionalmente. Al año siguiente, El Clan fue la segunda película más vista de la historia del cine argentino, El Clan de Pablo Trapero. Si nosotros sumamos la cantidad de espectadores que hicimos con todas nuestras películas, tenemos un gran caudal de espectadores para cualquier productora a nivel internacional. Y luego tuvimos, a partir del 2020, la capacidad de transformarnos y de incorporar un montón de conocimiento. Dejamos de hacer películas únicamente para cine y empezamos a hacer contenidos para plataformas. Dejamos de hacer únicamente largometrajes, que es la forma en la que uno habla de una película, y aprendimos a hacer series de ficción, y siempre con el objetivo de tener un fuerte impacto comercial, porque hay algo que pensamos todos, pero que pensamos Hugo y yo sin dudas, que es que es mucho el esfuerzo y es mucho el riesgo, la inversión, el empeño y demás, y queremos que lo que hacemos tenga el mayor alcance posible, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces siempre tenemos una meta comercial muy clara, además de que queremos que la productora sea un proyecto económicamente sustentable. Y también porque como productor vos tenés mucha más capacidad y más poder de hacer y de asumir riesgos y de transformar realidades en la medida en que tenés créditos y que tenés antecedentes, y los antecedentes se miden por logros artísticos y por logros comerciales. Nosotros tratamos de combinar las dos cosas, tratamos de... Hago una consulta. Sí. Una producción como El Eternauta. Sí. ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta, si se puede saber, una producción semejante como la que hicieron? No se puede saber. Okay. Pero digo, bueno, salgamos de esa. Pero podemos decir que El Eternauta son 6 episodios de una serie y que más o menos cuesta como hacer 4 películas importantes, digamos. Ok, y comparado a una serie normal donde no es ciencia ficción, ¿cuánto más caro es? Por ejemplo, nosotros también somos productores de División Palermo del Reino, digamos. Son 4 veces El Reino o ¿cómo es el proceso? 8 veces División Palermo. A mí me interesa esto de cómo es el proceso de sacar una película. ¿Cómo alguien que no entiende nada como yo de esta industria, cómo se inicia ese proceso? ¿Cuánto demora? Uno puede, evidentemente para hacer una película tenés que tener una idea, y que puede ser una idea original, puede ser algo que se te ocurra, puede ser algo que alguien te proponga, puede ser una idea preexistente. Hoy
el universo de las franquicias, digamos, o de las obras preexistentes. Nosotros, por ejemplo, vos pensás que El Clan es una película basada en un caso real. Relatos Salvajes es un guión original de Damián Cifrón. El último Elvis es un guión original de Armando Bo. Plata Quemada, que igualmente no es una película de Cayese, está basada en una obra de Piglia. O sea, podés partir de una obra literaria, podés hacer una remake. Acabamos de hacer una remake de Tiempo de Valientes en México. Es decir, podés partir de una obra original o de una obra preexistente. El proceso es, primero, concebir el proyecto a partir de una idea. Después, escribir un guión. Normalmente escribís un desarrollo, un tratamiento, después un guión, tanto en el caso de una película como en el caso de una serie. Una vez que tenés el guión, que pasa siempre por sucesivas versiones y se va corrigiendo hasta tener una versión definitiva, haces un diseño económico del proyecto. Pensás qué horizonte comercial crees que tiene, en qué mercados, a qué público apuntás, y en función de eso diseñás como una especie de ruta económica para ese proyecto, donde estimás que por la historia que se está contando, cuánto cuesta esa historia, que es un dato que obtenés a partir de un presupuesto, haces un presupuesto. Pero el presupuesto tampoco es en base a la nada, o sea, una misma historia se puede contar de distintas maneras. Haces como una especie de proyecto también económico en ese sentido y luego buscas, a veces el guión se escribe ya con un director a bordo, digamos, y otras veces no, otras veces se escribe el guión primero y después se suma un director. Nosotros en general tratamos de trabajar de la mano de un director, creemos mucho en el rol del director en el cine y en la ficción audiovisual, en las series en general. Y una vez que tenés un director, que tenés un presupuesto, pensás en un elenco, y cuando tenés todos esos elementos, que son los elementos artísticos esenciales que tiene que tener un proyecto, guión, elenco, director, y tenés un presupuesto, pensás en cómo financiar ese presupuesto y en que el proyecto económicamente sea sustentable. Y a partir de eso tenés un diseño económico y armás el diseño financiero de ese proyecto, donde involucrás en general a quienes van a participar también en la comercialización de la película. Es muy habitual que el distribuidor, en el caso de que vayas a ir a salas de cine, que canales de televisión o plataformas o digamos los distintos escenarios de exhibición y sujetos que tienen que ver con la cadena de comercialización estén involucrados desde la realización de la obra. Tengo infinitas preguntas, pero ya que estás hablando del tema monetario, sí tengo claro cómo es el retorno de la plata en una película que sale en un cine, pero en una producción que sale en Netflix. ¿Cómo te vuelve? O sea, ¿Netflix te paga por cantidad de reproducciones? ¿Alcanza a cubrir los costos? Tenés dos modelos. O sea, podés trabajar con un sistema de licencias donde vos sos el propietario del IP, de la propiedad intelectual, y lo que haces es venderle a la plataforma una ventana de exhibición para ese medio en particular, por el cual la plataforma te va a pagar un cierto monto que normalmente va a ser una parte del costo del proyecto y el resto lo vas a cubrir con otras formas de explotación y de comercialización. O puede ser un original, en cuyo caso la plataforma lo que está haciendo es quedarse con la propiedad intelectual del proyecto, o sea, pasa a ser propietaria del copyright del proyecto y se hace cargo de la financiación completa, en cuyo caso esa película o esa serie solamente se va a exhibir en esa plataforma y no en otros medios, y se va a exhibir de forma global. A ver, voy un poquito más atrás. ¿Cuál era el modelo
decayese antes de la aparición de las plataformas. Nosotros hacíamos películas fundamentalmente para cines y se financiaban con tickets, por ejemplo. Exactamente. O sea, la economía de una de nuestras películas, el costo de una película se recuperaba por box office, tickets, taquilla en Argentina, ventas internacionales, que era algo muy importante. Relatos Salvajes, El Clan, El Ángel de Luis Ortega, son películas que estuvieron en Cannes, en Toronto, en Venecia, en San Sebastián. Son películas que estuvieron en festivales muy importantes, que tuvieron ventas internacionales, se exhibieron en todos los países del mundo, donde fueron compradas por distribuidores locales. O sea, los grandes distribuidores franceses, ingleses, americanos, en aquel momento venían y compraban películas que a su vez ellos explotaban en las distintas ventanas. Ventanas son, las películas primero se estrenaban en salas de cine, que es lo que llamamos theatrical. Ese era la principal forma de explotación y de exhibición de una película, y luego tenías televisión por cable, televisión de aire. Pero una serie Pay como TV. El Reino, donde no figuran muchas marcas, por ejemplo. No, bueno, entonces ese era nuestro modelo, había subsidios también, y de ese modo financiábamos una película. En general nosotros teníamos una regla que era que intentábamos que el costo de una película estuviese cubierto en un 70% aproximadamente por acuerdos ya firmes antes de estrenar, y el otro 30% era como el upsize al que aspirábamos llegar por cantidad de espectadores. Nos gustaba mucho apostar al resultado en taquilla y a la cantidad de espectadores que pudiésemos hacer en taquilla. Respondiendo a tu pregunta, cuando el cine empieza a mermar en recaudación y empezamos a trabajar con plataformas, y después de la pandemia, este modelo se modifica muchísimo y hoy estamos haciendo fundamentalmente películas para plataformas. Trabajamos para Netflix, para Amazon y para otras plataformas. Entonces, sí. No, a mí lo que me da... ustedes primero se enfocaban en el cine, ahora están mucho más enfocados en la plataforma. Mi pregunta es, ¿las plataformas se comen al cine o cuál es el futuro del cine? O sea, ¿conviven? ¿Son sustitutos? O sea, ¿cómo...? Digamos... Mira, nadie lo sabe exactamente. Entonces, el negocio del cine tiene una gran cuota de incertidumbre y algo que es muy soberano, que es la decisión del público, que no siempre es fácil de leer y de predecir. De eso se trata justamente gran parte de nuestra tarea. La tarea de un productor es elegir qué contar, cuándo contarlo, de qué manera, con qué costo, reunir los recursos y tratar de interpretar qué es lo que puede funcionar en un determinado momento con un público determinado. En eso podés ser asertivo o podés equivocarte. No hay una metodología científica. Como creo que no la hay, ¿no es cierto?, en general en los negocios. Perdón, Tommy. Mi pregunta era si la plataforma atenta contra el cine. Perdón, sí. Estaba diciendo esto de la falta del componente de incertidumbre que tiene el negocio audiovisual, porque eso hace que existan como muchas teorías y todo el tiempo, viste, hay forecast, pronósticos, gente que se dedica a decir qué es lo que va a pasar, y la realidad es que nadie lo sabe verdaderamente. Y
los eventos que se fueron sucediendo en los últimos 10 años demuestran, o sea, fueron totalmente imprevistos. Nadie se imaginaba que iba a haber una revolución tecnológica y de consumo como la que hubo tan repentinamente aparte. Y con tanto con tanto para celebrar, porque vos pensás que El Eternauta es una serie que fue vista por más de 30 millones de personas 30 millones. en el mundo. Y antes el resultado más importante de la historia eran 4 en Argentina. Entonces hay un cambio de escala muy importante y muy positivo. Al mismo tiempo, evidentemente las salas de cine y lo cinematográfico tienen un valor intrínseco a lo cinematográfico que nadie quiere perder y son una de las formas del entretenimiento que todos los que hacemos cine creemos que hay que proteger. Hay una competencia porque evidentemente es evidente que la gente optó por consumir una oferta mucho más directa y más variada de cuando quiere y como quiere, de contenidos en plataformas, que ir a salas de cine. Eso generó una merma en las salas de cine y toda la industria está tratando de que estas dos ventanas, las llamamos ventanas, que estas dos formas de exhibición identifiquen cada una sus fortalezas y que puedan coexistir y que cada una pueda... ¿Cómo agregan valor? Porque yo estaba pensando, la sala de cine, antes uno iba al cine porque la película no podía ver en otro lado. Digamos, ahora eso se va porque están las plataformas. Es como que es una industria que tiene que ver cómo agrega valor en la experiencia del usuario. Bueno, ¿cuál es lo distintivo, digamos? En general uno de los elementos que se ponen en juego es la exclusividad. O sea, lo que estuvo en discusión durante todos estos años y en tensión a nivel comercial es la capacidad que tiene el consumidor, como las plataformas hablan de consumidor y no de espectador, la capacidad que tiene el consumidor de elegir qué ver y cuándo verlo y tener, o sea, Netflix lo que pretende es brindarle a sus suscriptores el mejor derecho de exclusividad posible, digamos. Y no sé si está bien formulado así, pero digamos que no haya privilegios de otras formas de exhibición por sobre Netflix. Y al revés, los productores de cine o los distribuidores de cine, los que todavía siguen apostando al negocio del cine, Disney, Universal, los grandes estudios de Hollywood, ¿qué herramienta tienen? Bueno, que vos quieras ver una película y que tengas tanto interés en ver esa película que optes por ir a verla a una sala de cine porque todavía no está disponible en plataformas o en televisión, que es el esquema de ventanas que existió históricamente. Entonces, en este momento, por ejemplo, Apple produjo una película que es absolutamente de Apple, perdón si me estoy equivocando, pero creo que es así, que es Fórmula 1. Buenísimo. La de Brad Pitt. Y no está en Apple como plataforma y está, primero la saca en cine y después va a está en salas de cine. Disney, que es una compañía que intenta todavía operar y ser rentable en el negocio de salas de cine, en el negocio de plataformas, al mismo tiempo hace lo mismo. Es decir, en lugar de salir simultáneamente con una película en cines y en plataformas, sale primero en cines para que el espectador que paga una entrada por ir a una sala pueda ver cosas que aún no puede ver en plataformas. Ese es el principal argumento o la principal herramienta que tiene el negocio de las salas de cine, digamos, para sostenerse. Después hay otros que tienen que ver con la experiencia, evidentemente. No es lo mismo
ver algo en una pantalla grande o ver Fórmula 1 en IMAX que verlo en tu casa. Tengo un montón de preguntas. Quiero ir al Eternauta, pero antes, si me podés responder cortito porque está hilado a mi siguiente pregunta. Estoy contestando muy No, largo. no. Hasta mañana nos quedamos igual, tranquilo. ¿Cuánto vale, sin hablar de KS, cuánto vale promedio, cuánta plata tenemos que juntar, Pedro, Tom y yo, para hacer una película con buenos actores reconocidos en Argentina, más o menos? Para reivindicar al industrial. El industrial. Queremos hacer una película entre La Fábrica y KS. Pone con buenos actores. Hoy más o menos tenés que pensar entre más o menos unos 3, 4 millones de dólares. Bueno, le pedimos a la comunidad que empiece a juntar porque no sabemos cómo llegar, pero de algo. Acá la chiquera, Pedrito. Quisiera también que le dediquemos unos minutos a Oscar y preguntarte en ese sentido si vos le cumpliste el sueño haciendo el Eternauta y también por qué les demoró tanto tiempo, del 2007 al 2025. A ver, cuando Oscar pensaba en una película, y Oscar y Hugo pensaban en una película, y originalmente todos pensábamos en una película. Y durante mucho tiempo estuvimos intentando adaptar el cómic al guión de una película y tratando de entender cómo, y enfrentándonos a la dificultad de que el Eternauta tenía una gran premisa, que era esta nevada mortal en Buenos Aires, pero luego un desarrollo que no permitía claramente una adaptación a una película, por lo menos de forma tan directa. Cuando el Eternauta es un cómic que se quiso hacer muchas veces y se quiso adaptar muchas veces, nunca se había logrado, siempre la presunción fue que por cuestiones económicas o por cuestiones técnicas, pero la realidad es que era muy difícil armar un guión. Los guiones se arman en general en 3 actos que están divididos por, o sea, vos hablas de la presentación de un conflicto, de una introducción, de un desarrollo y de un desenlace. Y el Eternauta fue un cómic entregado episódicamente, era una tira quincenal, y nosotros poco a poco fuimos descubriendo que tenía esta materia episódica que era muy difícil de transformar en una película. ¿Cómo era el tercer acto del Eternauta? ¿Cómo era el final? ¿Cómo era el desenlace? ¿Cómo era lo que llamamos el punto de giro que inaugura el tercer acto de la obra? Era algo que en la historieta no tenía respuesta. ¿Cómo no tenía respuesta? Y realmente nos rompimos mucho la cabeza con eso. Sí, hay algo que en cine que se llama tensión dramática, que es lo que a vos te atrapa como conflicto y te hace identificarte con los personajes, tener claro el conflicto, desear un determinado desenlace y estar pendiente del desarrollo de la historia. Y eso tiene que ver con una... Yo creo que los guiones, las historias son tecnologías. Vos tenés una ingeniería y una tecnología determinada, un dispositivo que no funciona, porque si no, cualquier historia te va a mantener, ni contada de cualquier manera, te va a mantener atrapado y como un espectador implicado, deseante, hasta el desenlace, si no se cumplen con determinadas reglas. Reglas dramáticas. Que eso en el guión no estaba. Que eso no estaba en la historieta. Entonces, la historieta tenía un desarrollo hacia adelante, digamos, que no nos daba esas respuestas. Y de hecho, fue Juan José Campanella el que en un momento tuvimos una serie de reuniones, y él fue muy generoso con su tiempo y con su conocimiento, porque hizo un estudio del Eternauta, es una lectura profunda, muy honesta y muy valiosa. Y un día vino y yo tuve una reunión con él y me dijo: Matías, nunca vas a poder adaptar
el cómic a una película, inevitablemente tenés que inventar cosas que en el cómic no existen, lo cual también era muy desafiante porque había una legión de fans y no podíamos hacer lo que quisiéramos. Por ejemplo, ¿qué fue lo que cambiaron? Lo que cambiamos justamente fue volver. O sea, ¿qué pasó en un momento? Estábamos estuvimos durante mucho tiempo, durante años, en esta deriva. De hecho, empezamos a desarrollar el proyecto con distintos directores varias veces y no llegábamos a lo que queríamos, hasta que en un momento justamente vino Netflix y nos dijo: ustedes tienen los derechos de algo que a nosotros nos interesa transformar en una serie. Y eso fue bastante providencial, porque en ese momento lo que dijimos fue: bueno, tenemos la posibilidad de tener un socio que tiene justamente la capacidad de resolver dos de los problemas que tenemos. Nos puede brindar un músculo financiero y una capacidad económica y de comercialización que nosotros hoy no tenemos, y además nos está brindando la posibilidad de volver, de regresar al formato episódico que tiene la historia en el cómic. Y entonces ahí se abrió ahí entendimos que podíamos volver que haciendo una serie estábamos interpretando mejor el cómic. La forma, el lenguaje ¿Cuánta del gente cómic trabaja original. en una producción como El Eternauta? O sea, ¿cuánta gente trabajó durante cuánto tiempo? Fueron 350 personas, más o menos, técnicos, además de miles de extras Claro. Sí. O sea, Y eso lo tenés que multiplicar por la cantidad de proveedores de servicios y la gente asociada a esos servicios que trabajan en el proyecto en el caso del Eternauta fue un año. Perdón, un ¿cobra año de extra rodaje. ¿También? ¿Un extra cobra por aparecer? Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Claro que yo sí. lo que no entendía era que eran... y merecidamente, porque un extra está 12 horas trabajando Pero por Mati, día. por ejemplo, a mí me generaba mucha empatía porque era como que iba viendo, yo soy de la zona, Vicente López, Sí. iba viendo todos los lugares que era, por ejemplo, yo iba al colegio y pasaba por esa calle, o sea, ¿cómo hacen para grabar en todas esas calles? O sea, ¿qué frenan la calle? ¿Paran? Y otra pregunta que tengo era si las marcas pagaban por estar, Sí. porque la marca también me empatizaba, digo, mirá esa. O sea, ¿cómo funciona? Primero el hecho de filmar en tantos lugares y con el tránsito y todo, y después desde las marcas. El cómic se edita por primera vez en el 57. O sea que vos pensá, Tommy, que la ciudad que nosotros contamos en la serie es muy distinta a la ciudad que aparece en el cómic, lo que traduce una de las decisiones más importantes que tuvimos que tomar, que fue decir: che, en la adaptación vamos a contar esta historia, la misma historia que ocurre en el cómic, o la vamos a traer al presente. Y decidimos traerla al presente. Esa fue una decisión muy importante que tuvo también mucho impacto económico, porque la principal razón por la que decidimos traer la historia al presente no es económica, sino que quisimos que, igual que la historieta, los personajes fuesen contemporáneos a los espectadores, pero es una decisión, si querés, artística, que tuvo un gran impacto económico, porque si además de la nieve y de todo lo que tuvimos que generar hubiésemos tenido que hacer época, nos hubiésemos metido en un lío muy grande, y además sentíamos que hacer ciencia ficción de época era muy complicado. Después, una vez que tuvimos claro que teníamos que... además había algo ineludible, o sea, el Eternauta justamente es valiosa porque sucede en Vicente López, porque sucede en la cancha de River, porque sucede en la General Paz, porque sucede en lugares muy específicos y no podíamos contarlo en otro lugar. La pregunta sobre cómo hacerla
nos acompañó durante todos esos años de desarrollo. Había un antecedente para todos que era muy importante, que era, entre tantos otros, que era, por ejemplo, como se había filmado 28 días después, Exterminio, la de Doyle, que es una película que se hizo también en una Londres devastada, donde filmaban en escenarios neurálgicos urbanos durante todos los días al amanecer, digamos, antes de que se activase la ciudad, y hacían cortes, y por momentos pensábamos que íbamos a tener que hacer algo parecido a eso. Antes de que empezara la pandemia, con Bruno empezamos a investigar una tecnología que empezaba a aparecer en ese momento, que era la producción virtual, que es el rodaje de escenarios virtuales que se proyectan en pantallas LEDs. Eso no te exime de tener que filmar en el lugar real, pero te permite filmar poco o directamente trasladar ese lugar real que vos escaneás digitalmente. Claro, vos lo escaneás con un dron, me parece, ¿no? ¿Cómo Sí, eso lo podrías a ver, no sé cómo... cuando... Nosotros teníamos esta pista, sabíamos que esto existía, que en ese momento empezó la pandemia y de pronto estuvimos todos encerrados en casa y... Ahí voy a filmar. Teníamos algunos guiones escritos y la ciudad de Buenos Aires vacía. Y nos preguntábamos cómo podíamos, estando encerrados, aprovechar eso, y era algo que nos interrogaba todas las mañanas. Y en cuanto pudimos, lo que hicimos fue pedir una autorización para salir y hacer un scan de los escenarios más importantes que teníamos en la serie. O sea, ustedes usaron en la pandemia el scan. Aparte no tenían quilombo barbijo porque estaban todos con máscara. Entonces nosotros también fuimos como un poco lo que pasa en la serie. O sea, yo me acuerdo de estar en mi casa armando viandas salieron, creo que el primer equipo que salió fue de 5 personas, el segundo fue de 7. Empezamos a averiguar. La época de la pandemia tuvo algo fascinante, que es que vos podías hablar con capos en todo el mundo que de pronto estaban accesibles. No solamente... Me comí una serie en 3 días que tardó 5 años en hacerse, más o menos 4. Sí, es así. En ese momento pudimos hablar con Industrial Light and Magic, que es la compañía que fundó George Lucas para hacer la Guerra de las Galaxias, y hablar con tipos como Pablo Hellman, que ganador de Óscares, y así con personas en todo el mundo que de repente tenían unos locos en el Zoom que querían preguntarle cosas y tenían la disponibilidad y las ganas y el deseo. O sea, fue un desafío técnico de tremendo. Compartir conocimiento. A partir de eso fuimos entendiendo que no se trataba, como nosotros creíamos, de sacar fotos de los escenarios, sino de escanearlos, y a partir de esos escáneres de generar, digamos, como escenografías virtuales, escenografías digitales. Esas escenografías digitales eran nubes de puntos, es decir, eran información pura, que después a la que había que darle una piel visual, que eso se hacía así con algo que se llama fotogrametría y con fotografías, que es lo que se hace con drones. Íbamos primero con escáneres, con los escáneres de ingeniería. Logramos que 2 técnicos que tenían 2 escáneres, que eran los únicos aptos para esto, que estaban en Bahía Blanca, pudiesen viajar. ¿Pero qué hacían a esos Buenos escáneres Aires. en Bahía Blanca? Petróleo. Ah, ok. O sea, un escáner para petróleo lo trajiste. Eran 2 tipos que jamás en la vida se habían imaginado que iban a tener que ver con el negocio, con la producción de audiovisual, que para quienes
conseguimos un permiso y logramos que viajasen a Buenos Aires. Y éramos como eternautas, porque de hecho yo no estuve en esos viajes que se hacían a las distintas locaciones porque no era indispensable, o sea, coordinaba desde casa, pero iba un camarógrafo, una persona de producción, o sea, los indispensables, los tipos que operaban el escáner y demás, y así escaneamos durante la pandemia Buenos Aires vacía. Impresionante. Después con drones y con fotografías se fotografiaban esos lugares y con eso se generaba como la piel de esas estructuras de puntos, de datos, digamos, que eran nuestros escenarios. Y así nos fuimos volviendo locos y nos fuimos obsesionando y empezamos a escanear todo lo que pudimos de Buenos Aires y esa fue la matriz, la base técnica que utilizamos para hacer la serie. No fuimos los únicos, durante todo ese año y el año que siguió, esta es una tecnología, la de la Virtual Production, que fue evolucionando en todo el mundo y que se fue haciendo como software más accesible para todo el mundo. Y ahí descubrimos otra herramienta que fue muy importante, que fue Unreal. Motor gráfico. Exactamente. Si conocen Fortnite, Fortnite es un videogame hecho por una compañía que se llama Epic Game, que generó un software. Le estás hablando chino a Pedro. Que generó un software, que es un software que te permite en tiempo real, digamos, moverte por escenarios digitales que tienen mucho realismo fotográfico y es una herramienta muy versátil que nosotros usamos para generar estos escenarios virtuales. El Eternauta tiene, además de escenarios reales, porque ojo que hay mucho que hicimos en escenarios reales, con nieve artificial, cortando calles, o sea, fue una combinación de recursos, pero además tenemos 25 escenarios virtuales que son fragmentos de Buenos Aires a los que luego además teníamos que intervenir, porque era una Buenos Aires nevada, devastada, los árboles no tenían hojas. O sea, cortar la General Paz es imposible. O sea, de alguna manera a mí me interesa este tema de que en un contexto de extrema incertidumbre como fue la pandemia, pudieron de alguna manera con mucho ingenio en avanzar, ¿no? Y digamos Nosotros con Bruno Estañaro, el director de la serie, nos dijimos a nosotros mismos que hacer el Eternauta tenía que ser un relato en sí mismo. O sea, que creímos, fue como un acto de fe, pero creo que acertado, que si nosotros él como director, nosotros como productores, si nos animábamos al desafío y a la aventura de ir resolviendo con ingenio, con inteligencia, con los recursos que teníamos, con inventiva, los desafíos técnicos que nos iba proponiendo la serie, la íbamos a dotar de inteligencia, de creatividad, de ideas, y que esas ideas y esa creatividad de algún modo iba a ser leída y apreciada por el espectador. Quizás no en un nivel totalmente consciente, pero sí en algún nivel. Y de algún modo imaginarnos como igual que los personajes del Eternauta van resolviendo las dificultades y los obstáculos y aplicando el ingenio para ir sorteándolos, bueno, lo mismo teníamos que hacer nosotros detrás de cámara. De ese modo salimos con una cantidad de herramientas tecnológicas y con toda una planificación, pero con mucha capacidad después para el ensayo y el error. O sea, el Eternauta es una serie donde fuimos abrazando y apoyándonos en aquellas soluciones tecnológicas que fueron funcionando y fuimos descartando otras en las que también creíamos, pero que vimos que no funcionaban igual de eficazmente. Y así fuimos encontrando el camino. El Eternauta
es una serie que realmente tuvo un gran trabajo de I+D. De hecho, tipo, en la parte de efectos especiales había salido como que no sé qué instituto educativo los había ayudado, qué sinergia habían tenido. O sea, qué tan desafiante fue la parte de efectos especiales y con quién se vincularon. No sé a qué había salido una nota. Sí, el Image Camp, creo, porque parte del equipo que... No, eso no fue una alianza directa de la productora, sino que hay mucha gente que participó en el Eternauta que venía o que era docente o que tenía que ver con distintos campos de investigación en distintas universidades en Argentina. Sí, Bruno tenía muy claro que quería trabajar con equipos argentinos y que quería trabajar con creatividad argentina y encontrar soluciones de la forma en la que se las encuentra en Argentina. Fue eso durante el desarrollo motivo de muchas discusiones y... ¿Por qué? ¿Porque era más rápido hacerlo con alguien de afuera? O sea... Era más rápido, pero también era más caro y había como dos idiosincrasias en tensión. Había una forma más artesanal de hacer las cosas, que era como proponía hacerlo Bruno y que a nosotros nos interesaba mucho porque creíamos que era más rico creativamente, pero al mismo tiempo era mucho más desafiante y dependía más de nosotros, que no teníamos la misma experiencia que otros estudios internacionales que ya habían hecho efectos visuales. Muchas veces a Bruno. ¿Quién es Bruno? Bruno Estañaro es el director. El director, ok, el director. Yo tuve la suerte de ir a Japón hace poco y justo sale el Eternauta y le mando a Hugo Sigman. Le digo, che, impresionante lo que hicieron. Me dice, vos que estás en Japón, los japoneses están jugando al truco. O sea, ¿cuáles fueron las repercusiones más locas que tuvieron con respecto al Eternauta? Decir, esto no me lo esperaba ni ahí. O sea, la repercusión que tuvo fue una locura. ¿Ustedes qué se esperaban? No nos esperábamos tanto. O sea, sí, realmente el Eternauta fue una serie que viajó mucho. Estuvo primera en Italia como una de las series más vistas. Tuvo en España una repercusión impresionante. Nos sorprendió ver todos los días cómo iba creciendo, cómo la misma plataforma, cómo dentro de Netflix, que es básicamente un sistema de recomendación, iba... básicamente, o sea, entre otras cosas, un sistema de recomendación muy sofisticado, cómo iba creciendo en relevancia el Eternauta como en la oferta de Netflix a nivel internacional. Efectivamente, nos maravilló ver como una serie en la que no renunciamos a nuestros rasgos culturales, a contar en nuestro propio idioma, porque o sea, habrán visto que el Eternauta no hay cosa más argentina que el truco, los chistes, que el Eternauta, la forma, el habla, los chistes, el humor, está relampajeando. A saber cómo se traduce a japonés, ¿no? Pero... Y bueno, cómo eso tuvo lectura internacionalmente y por gente que no sabía en algunos casos dónde quedaba Argentina. Nosotros a veces con Valen, viste, estamos como en el capítulo y empieza a subir y empezamos a ver las métricas y yo me quedo pensando eso a la noche. No me quiero ni imaginar vos y Hugo viendo que lo estaba mirando Japón, en Italia, en todos lados. O sea, ¿cómo vivís esas métricas? Fue una locura, fue mucha adrenalina, fue muy gratificante. Y realmente te permite, te lleva a pensar en otra escala, porque cuando realmente sentís que lo que hiciste está siendo visto y está siendo discutido, está siendo disfrutado en lugares tan remotos y por públicos a los que no te a vos mismo te cuesta imaginar, de verdad empezás a razonar en lo que haces de una manera distinta. Uno está todo el tiempo tratando de interactuar con un espectador que se imagina y con el que estás dialogando, y lo haces mientras estás haciendo una película, mientras estás haciendo una serie, estás tratando de entender qué causa gracia, qué entretiene, qué divierte, qué puede aburrir, qué
qué es comprensible, qué no es comprensible. Y eso lo haces a partir de un registro y de determinada experiencia. Bueno, esto expande muchísimo. ¿Y cuándo sale la temporada 2? En el 2027. Estamos trabajando. Pará, invítate al estreno a un par de la comunidad acá. Yo te iba a preguntar, ¿cómo convivís con el éxito? Porque, digo, tenés un éxito tremendo internacional, como dijiste en Internauta, pero de alguna manera no sé si te deja un aprendizaje. Viste que los éxitos generalmente uno aprende más de los fracasos. ¿Cómo hacer para después mantener esa creatividad para el próximo paso, ¿no? Para no siempre hacer lo mismo, para no copiarte a vos mismo. Bueno, justamente creo que desafiándote a no repetirte y a tratar de entender cuál es el siguiente límite que tenés que tratar de trasponer. Yo creo que el Eternauta temporada 1, que es de lo que estamos hablando, deja una capacidad instalada en Argentina que antes no existía. De hecho, las personas, cuando hablamos de efectos visuales, nosotros armamos en Argentina algo que se llama Visual Art Department, que estuvo conformado por, llegaron a ser como 60 artistas de efectos visuales, de composición, de directores de arte, mucha gente que se había formado en el universo del gaming, más empresas que trabajaron en distintos lugares del mundo, contratadas para escenas específicas. Tuvimos 2.000 shots, que son 2.000 tomas, digamos 2.000 planos, perdón, donde había que generar efectos visuales. Esos 2.000 planos se dividieron. Una parte se hacía en Argentina y el resto en distintos lugares del mundo, dependiendo de la complejidad y de lo que necesitábamos. Entonces hubo una empresa en Estados Unidos de primer nivel, Scanline, una en Londres, una en Holanda, una en Barcelona, una en Suecia, la misma que estuvo trabajando para Mandalorian, es la que hizo parte de la animación del Manos. Y fueron 8 meses aproximadamente de postproducción, es decir, de procesos después de la finalización del rodaje, en los que trabajamos en la creación de efectos visuales. Bueno, todo eso, respondiendo a tu pregunta, fue algo lleno de hallazgos y de decisiones y de descubrimientos que no estaban en nuestra planificación inicial. De hecho, esta configuración que describo la fuimos armando durante el proceso. Originalmente pensábamos que iba a ser un único equipo el que trabajase en los 2.000 shots, hasta que un día nos dimos cuenta de que teníamos que... Había distintos que eran buenos para cada uno. Que era mejor, en lugar de trabajar un pipeline lineal, de distribuirlo entre distintos equipos. Mati, o sea, ustedes vienen llevando, pero digo, con el Eternauta llevaron la industria audiovisual argentina a lo más alto. Digo, a lo más alto quiere decir compitiendo en las grandes ligas. Hoy estamos, hoy estamos en un contexto donde se discute el cine, donde, digamos, se discuten institutos. ¿Cuál es el futuro del cine argentino para vos? Digamos, ¿qué instrumentos necesita la Argentina para seguir potenciando el cine? ¿Cuál es la articulación público-privada, si es que la hay o no la hay en este sentido? Y si vos me decís, ¿cuál es una política, digo, como para sacar un disparadores, cuál es una política que vos crees que tiene que tener la Argentina, que por ahí tienen otros países del mundo, para potenciar el cine argentino? Uh-huh. Terminando de responderte, pero conectándolo con esto, creo que siempre es volver a empezar y tratar de entender cómo aportar algo nuevo y algo que haga que el campo industrial cinematográfico o audiovisual en Argentina progrese a partir de lo que hacemos. Y ese progreso tiene que ver con que realmente creemos que es una industria que hace que es un activo muy importante para la Argentina. Argentina tiene mucho talento y tiene mucha capacidad y tiene historia y tiene experiencia y tiene técnicos y tiene un enorme capital. Y hoy internacionalmente todos los mercados y todos los países
compiten por atraer a la industria audiovisual a sus territorios. Eso ha incrementado el PBI de España, por ejemplo, en los últimos años, que es un país, entre tantos otros, que se decidió a tener un programa a tener políticas públicas, que no a tener... ¿Cuál es un ejemplo de política pública que tiene España que atrae y que hace que crezca ese PBI? O sea, ustedes que conocen y coproducen, ¿qué tiene España que por ahí no tenemos nosotros u otro país? Bueno, legislación adaptada al sector audiovisual. España tiene un sistema de deducción fiscal y de incentivos muy agresivo que hizo que Netflix instalase, hablo de Netflix todo el tiempo, pero la realidad es que Netflix armó en un hub de producción en España que en este momento está abasteciendo no solamente al mercado español, sino a todo el mercado europeo. Hay series conocidísimas, La Casa de Papel, o sea, tenés Élite. En España está volando. El producto español viaja muchísimo, pero además Netflix tiene en España un nodo de producción muy importante y construyó, o sea, ellos invirtió. Bajan impuestos, o sea, tienen un esquema impositivo para promover la producción local. Exactamente, o sea, tenés hasta un 30% de deducciones fiscales que proviene de lo que en España es el impuesto a las sociedades, es decir, hay una posibilidad de compensar las obligaciones fiscales que tienen todas las empresas, es decir, vos como empresa española podés optar porque determinado porcentaje, un cierto porcentaje, no todo, de tus obligaciones tributarias puedan ser invertidas en el sector audiovisual. Eso hace que algunas compañías que producen, o sea, puedan asociarse con otras que tienen rendimientos positivos y aprovechar estas deducciones fiscales, y eso generó un gran crecimiento de la industria audiovisual en España. El audiovisual, a ver, todos vemos en nuestra experiencia cotidiana la importancia que fue adquiriendo el entretenimiento audiovisual en nuestras vidas. O sea, es algo que creció. Hoy la ficción cinematográfica, audiovisual, es una herramienta de comunicación muy poderosa y que tiene como nunca la posibilidad de viajar internacionalmente, y como estamos viendo con el Eternauta, a un país, o sea, como país te pone en el mapa. Eso te iba a decir, Estados Unidos tiene una industria tremenda que de alguna manera puso en el mapa, o sea, hay mucha cultura, bueno, mucha... evidentemente, y es una industria con mucho valor agregado, es una industria que emplea a mucha gente joven, básicamente hay muchísimo empleo joven. Matías, sí. Y en esa línea, ¿es importante que siga estando el Inca o no? ¿Da lo mismo? No, es muy importante que siga estando, es muy importante que entendamos que el audiovisual es un ecosistema, que como en todos los campos industriales va a progresar y florecer más en la medida en que haya diversidad de oferta, en la medida en que haya innovación, en la medida en que haya investigación, en la que se promueva al talento joven, en la que haya capacidad de riesgo, y en ese sentido el Estado, más allá de lo económico, más allá de o sea, el Estado tiene un acceso privilegiado a la información, a los datos, tanto a nivel local como a nivel internacional, la posibilidad de articular equipos técnicos estratégicos desde lo económico, desde lo educativo, o sea, creo que se trata de tener políticas, ¿no? para fomentar, para el desarrollo y el crecimiento y la proyección a futuro de un sector. Cuando
nosotros en este momento estamos produciendo en México, estamos produciendo en España. Eso te permite comparar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y realmente en general, en este momento, el ocio es algo que se promueve, es algo que se vive como un capital de una sociedad que tiene que ver con una cantidad de bienes de consumo. El entretenimiento, el cine, el arte, la cultura está vinculada al bienestar humano, a la calidad de vida y está en la agenda de todos los países. Entonces, evidentemente hay prioridades y no estamos en la mejor coyuntura y no pretendo con esto polemizar. O sea, no. De hecho, la industria del cine, mira, yo tengo la suerte de formar parte de los productores y empresarios de cine ya desde hace muchos años. Estamos agrupados en una cámara que es. Hay varias cámaras y varias entidades, pero hay una a la que pertenecemos nosotros, que es CAIC, donde realmente se vive un clima de muchísima camaradería, de mucho intercambio, de mucho compañerismo, de una gran creencia en la necesidad de comunicar lo que hacemos, donde sentimos además una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. O sea, a veces a mí, el cine y nuestro sector son fácilmente presa de demagogias. O sea, y eso es así en Argentina y en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque es muy fácil generar polémicas en relación al sector audiovisual y a cómo le va una película, que es un subsidio, porque eso viaja muy fácil en redes sociales, mucho más que si te pones a analizar cuáles son las particularidades o la articulación de lo público y lo privado, o la legislación en el mundo de los hidrocarburos o la propia ley de economías del conocimiento. O sea, es muy fácil fomentar la discusión y alimentar esta idea de batalla cultural y todo eso a través del cine, ¿no? La verdad es que yo lo que veo es en el sector que naturalmente sufre con esto, porque cuando la información se manipula, cuando se habla negativamente de un sector, bueno, eso evidentemente no ayuda a un clima de negocios. Lo perjudica, pero yo veo que el sector tiene la madurez suficiente como para no dejar de entender que tenemos una gran responsabilidad, que es y que hay que ser muy tolerantes y confiar mucho en nuestra capacidad, en nuestra historia, en el porvenir, y entender que tenemos una responsabilidad como país. O sea, que el audiovisual es un activo de la Argentina. No lo sé. ¿Cuánto empleo se genera aproximadamente en el sector? No lo sé. En este Sube momento, y baja, ¿no? en números duros, sí. No quiero decir números que son siempre relativos. En este momento mucho menos, porque se está produciendo mucho menos. Pero a pesar de que se está produciendo mucho para plataformas. Las plataformas están... O sea, Argentina además genera contenidos que son estratégicos, que influyen, que impactan internacionalmente. Y tenemos geografías que suman, ¿no? Amazon, HBO, Netflix, Disney, o sea, son compañías que están produciendo mucho en Argentina. Ahora, podemos depender únicamente de abastecer la demanda de estas compañías, y no es lo más conveniente. De lo que sí estoy seguro es de que vamos a ser mucho más competitivos y vamos a poder
darle muchos mejores contenidos a estas compañías que pueden comercializar globalmente nuestros productos si podemos producir más y podemos ser más independientes a la hora de producir. O sea, creo que lo que hay que cuidar es la capacidad y la independencia de producción y la capacidad en la toma de riesgos. Vos hablaste mucho del talento. Ese Sí. talento en Argentina. La ¿dónde formación. ¿Dónde sea, se forma ese talento en Argentina principalmente? Bueno, hay un promedio anual de 15.000 estudiantes de cine que se forman en universidades públicas y privadas, y que las hay y ¿Son valoradas en la las región? hay y muy buenas. De hecho, hace poco leí un artículo que compartí con mi hija, que va a estudiar en la Universidad del Cine, donde aparecen un listado de creo que las 10 de las instituciones más valoradas del mundo, y aparece la FUC, la Universidad del Cine. Hay muy buena formación en Argentina. Y después yo lo veo en la productora, o sea, la realidad es que todos conocemos a un joven de 18, 17, 16, 19 años que quiere dedicarse al cine, que quiere dedicarse al audiovisual, y es lógico que sea así, porque hoy los contenidos audiovisuales tienen un protagonismo enorme en nuestras vidas, y la producción local tiene un gran impacto en el consumo audiovisual. Ustedes fíjense por qué las plataformas invierten en producir contenidos locales. Porque son competitivos, porque a la gente le gustan, porque dan resultados, porque son rentables, pero además porque generan audiencia. El motivo por el cual las plataformas... O sea, yo igualmente no quiero hacer lo que tanto critico, que son las máximas, ¿no? O sea, cada compañía sabrá lo que hace, pero a mi modo de ver, uno de los motivos por los cuales las compañías eligen producir contenidos locales y cada vez más es porque fidelizan audiencias, porque al público argentino le interesa más ver Disney Plus o Amazon, o cuando detecta que hay un Eternauta, El Encargado o un Menem o cualquiera de estas series que tan buen resultado, División Palermo. Se genera una conexión y se incrementa el mercado comercial. Tengo unas ganas de motivarte con alguna historia de un industrial. Entonces, Tenemos que hacerla juntos. Nos faltan Estoy los como cuatro loco. palos. Pero lo bueno es que si hacemos la historia industrial como ciencia ficción, ¿vos crees que entonces el Eternauta fue un punto de inflexión? Estás lejos, Pedro, del micrófono. ¿Vos crees que el Eternauta va a terminar siendo un punto de inflexión en lo que es la ciencia ficción en Argentina? sí, no tengo dudas. Creo que el Eternauta demostró una capacidad de generación de contenidos complejos, inéditos. O sea, a partir de ahora pueden empezar a surgir nuevos proyectos de ciencia ficción a partir de ciencia ficción y con efectos visuales, sí, que no solamente tienen que ver con la ciencia ficción, tienen que ver también con contar historias de época, tiene que ver con contar historias en escenarios donde no podría filmar de forma convencional. Tiene que ver con disparar la imaginación visual muchísimo más lejos. Hoy, después del Eternauta, todo el campo de producción argentino audiovisual se puede sentir mucho más capaz de contar historias más ambiciosas y visualmente Sí, se colgaron más un par de ricas. medallas. Sí, Es como literal, o sea, es... Es así. Y fue comprobar una vez más que hay muchísimo talento y muchísimo ingenio. El Eternauta un poco es loco, porque yo creo que si pensás en el Eternauta como historia, un poco también está hablando de eso. Por eso a mí me parece que el proyecto tiene tanta reverberancia. Yo quería si por ahí querés, justo
que por un lado dijimos de que no es un mensaje, sino que hay una mirada en este caso, quien escribió la... pero ¿no te pasa de que vos crees que tuvo tanto impacto en Argentina? Obviamente, toda la parte de ciencia ficción, que es tremenda, increíble, pero también un tema sociológico, digamos, salgo de lo político, yo voy a lo sociológico, Sin dudas. de que la sociedad, de alguna manera, hay ciertos paralelismos con la sociedad actual. Sí, creo bueno, entiendo a dónde va tu pregunta, creo que sí. Creo que uno de los motivos del éxito tuvo que ver con que es muy movilizante y muy emocionante ver rasgos de tu propia idiosincrasia y de tus rasgos culturales, de tu forma de vincularte, de entender la realidad, de reírte de las cosas, de salir adelante de las dificultades. Hay un montón de cosas que tienen que ver con cómo nos vemos los argentinos a nosotros mismos, que están reflejados en la serie y que no son comunes a todos. O sea, nosotros tuvimos no quiero decir algo que después me puedan cuestionar, pero creo que todos tuvimos un objetivo cuando hicimos esta serie, que fue hacer contar una historia donde todos en un momento en el que se busca dividir tanto a la sociedad. Sí, bueno, el nadie se salva solo. Nosotros... Vos hablabas del mensaje. Yo nosotros- lo interpreto como un mensaje. O sea, si hubo algo que nos propusimos fue que esta fuese una serie que no tuviese sesgos ideológicos o que no pudiese tener lecturas con sesgos ideológicos. Que Ideológico realmente, desde lo partidario, pero desde tiene, lo tiene un partidario, sesgo no, a lo colectivo. no, desde lo partidario. Sí, bueno, todo tiene evidentemente una composición ideológica y una lectura política posible, sobre todo en el mundo de la ciencia ficción, pero a nosotros nos interesaba, y mirá que veníamos con una serie que venía muy cargada políticamente, porque el Eternauta tenía una impronta política bastante fuerte. Hay gente, de hecho, que dice que se inspira en Rogelio Frigerio. Ah, mirá, no sabía. ¿No sabía? No. Vos sabías, ¿no? Frondizi y Frigerio dicen en una época. ¿No es así? No lo sé, creo que no. No. No estoy baiteando, me lo dijeron, no estoy diciendo que sea, pero... De hecho, con una de las cosas que quisimos fue tratar de pensar mucho, bueno, cuáles eran las fuentes de inspiración del autor en el momento en el que escribe la historieta, cuál era su cosmovisión del mundo, cuáles eran los temores que atravesaba la humanidad en ese momento y cómo podíamos vincularlos con los del presente. En fin, pero intentamos ser lo más universales posibles en ese sentido, es decir, contar una historia que pudiese llegar a la mayor cantidad de gente posible, y creo que lo hicimos con tanta vocación y con tanta pasión y con tanta honestidad, y no hablo solamente de la productora, sino de la enorme cantidad de personas talentosísimas que se implicaron del modo en el que lo hicieron, que logramos una obra que refleja y que dialoga con el presente. Y eso pasa cuando hay materia y contexto. relevancia artística. Sí. Casi que tengo Con que el ir talento. cerrando, pero antes quiero meter 2-3 chivos. Uno, el 4 de septiembre tenemos un tremendo evento entre el movimiento industrial y la fábrica. Un festival industrial, se llama Fabricando Futuro. El segundo es que hay muchos de los que nos siguen que todavía no se suscriben a YouTube y les pedimos apoyo y que se suscriban. Un agradecimiento a nuestra producción, al gran productor armenio Tommy Cisliana, a Milton y a todos los equipos y a todos ustedes que nos están mirando, además de nuestros amigos. Y por último quiero cerrar con una pregunta que le hice a Hugo, Te que es... comiste los chivos. Que bueno, tenemos que vender. Vos pensás en la estrategia comercial, nosotros también. Yo a Netflix Mati, todavía no yo le te llegamos. quiero cerrarte con algo que le preguntamos a Hugo, que era, digamos, su sueño. O sea, habiendo realizado tanto, habiendo, digamos, en tu rubro metido tantos goles importantes, ¿cuál es tu sueño para la productora, para tu vida? ¿Qué es lo que te queda o ese deseo que tenés?
Yo quiero seguir encontrando historias que nos conmuevan y que nos desafíen y que tengan la proyección que tuvo El Eternauta. Quiero que la productora tenga una proyección y una autonomía que vaya más allá de Hugo y de mí. Esto que nosotros hacemos es bello justamente porque todo el tiempo nos obliga a encontrarnos con una hoja en blanco y a tener que volver a empezar y a terminar algo. O sea, vos lo dijiste, 5 años para hacer algo que duró, sí, o sea, en el mejor de los casos, Yo y Miguel Granados. el periodo de gratificación, digamos, que tiene producir contenidos en relación al tiempo que lleva a hacerlos no tiene proporción. Vos decís, ¿por qué tanto tiempo y tanto esfuerzo para algo que, si es un éxito, dura tan poco? Ese es el misterio de lo que hacemos y es bellísimo y es complejo y a mí y reconozco mi vocación en eso y mi sueño es tener la oportunidad de todavía de encontrar muchas historias más como El Eternauta y desafíos como El Eternauta y poder generar la mística que generamos haciéndolo como la generamos en Relatos Salvajes, en El Clan, en División Palermo, en todo lo que hacemos, que es entender que se trata de procesos colectivos donde lo creativo aparece en el día a día y en el proceso. Y ese es mi sueño, Tommy, que las ideas no se agoten y que duren un buen tiempo más. Yo tiré un último chivo hablando del tiempo de producción de los contenidos. Estamos haciendo la fábrica en fábricas, que es obviamente que vamos a una fábrica. Nos lleva más o menos 6 horas y un video dura 5 o 10 minutos. Es tremendo, obviamente los invito a verlos. Y nada, después felicitarte también por todo. La Y verdad que son agradecerte un orgullo para Argentina. Somos un equipo, ¿eh? Somos un equipo, KIS es un equipo que también conforman Leticia Cristi, Diego Copelo, Ezequiel Rossi, Javier Moldaski. Ojo, cuando te metes en ese te olvidas a Analia alguien, Castro, sí, lo sé, Emiliano Torres. Somos cuidado faltan porque 300 personas, me dijiste. somos muchos y nos pensamos como equipo y nos apoyamos muchísimo y Hugo tiene una gran claridad a la hora de entender que tiene que haber una cultura de trabajo, un ambiente de trabajo, condiciones que promuevan la creatividad y la explosión de talento, el modo en el que viene sucediendo en KIS desde hace tantos años. Así que muchísimas gracias. Aplaudimos a todo ese equipo entonces. A todo el equipo, sí. Esto, una persona no es nada en el proceso de estos proyectos, realmente son experiencias colectivas, son experiencias en equipo. Vamos, un aplauso enorme para Mati.